Muy bien, muchachos, gracias por conectarse. Buenos días a todos nuevamente. Bienvenidos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Seguiremos revisando nuestros conceptos básicos de cinemática. Haremos un ejercicio. Vamos a terminar el ejercicio que empezamos el día de ayer y vamos a ver si podemos cubrir hasta el día de hoy con el primer movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniforme, con al menos un par de ejercicios. Ese es el plan del día de hoy, muchachos. Antes de empezar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo que quiera compartir con la clase? Muchachos, si voy demasiado rápido en algún momento, háganmelo saber en ese momento. Tengo por ahí alguna observación en la asistencia. Me sirve, pero me sirve más si me la hacen en el momento, porque si no, pues yo sigo al ritmo y pienso que pues van a mi ritmo, pero de pronto puede ser que se atoren, o de pronto puede ser que haga algo rápidamente, demasiado rápido. Sería conveniente que sí, dentro de la misma sesión me hagan esa observación, por favor, para poder repetir en su caso más despacio o, o resaltar algún punto. Por favor, les encargo eso. Vamos a pasar entonces, muchachos. Voy a compartir la presentación que estábamos trabajando el día de ayer y vamos a continuar, a concluir con el ejercicio que empezamos el día de ayer, porque nos quedamos hasta el punto en el que pues habíamos determinado el desplazamiento, pero nos hacía falta determinar lo que era la velocidad y la rapidez a partir de ese ejercicio. Entonces vamos a retomar esto. Muchachos, el día de ayer definimos pues los conceptos básicos desde antes de permítanme. Desde lo que era la cinemática, los diferentes tipos de movimiento, los identificamos, pues ustedes los identificaron más bien correctamente, cuáles son estos tipos de movimiento que hay, que son estudiados por la cinemática. Vimos lo que era precisamente el movimiento, que es ocupar posiciones sucesivas diferentes a medida que transcurre el tiempo. Cuando eso ocurre, entonces podemos decir que hay movimiento, desde luego, siempre que estemos viéndolo desde un punto de vista, desde un marco de referencia que decíamos generalmente va a ser un sistema, un plano cartesiano, y definimos la cuestión de lo que era la trayectoria de un movimiento, que era precisamente, pues si marcáramos todos los puntos que ocupa un cuerpo cuando se mueve, eso sería su trayectoria, y que su desplazamiento sería pues la distancia en línea recta desde el punto de origen hasta el punto de destino. Eso sería el desplazamiento. Y desde luego, pues en todo esto está inmiscuido el tiempo, de tal suerte que podemos calcular algunas otras cosas a partir de estos parámetros. Bueno, veíamos nuevamente los que eran los sistemas de referencia. Hablamos del vector de posición, que este sistema de referencia precisamente me permite trazar vectores de posición, es decir, vectores que me representen la posición de un cuerpo en un momento dado, y con eso también podemos, por medio de estos sistemas, podemos trazar trayectorias en este sistema de referencia, medir desplazamientos, calcular velocidades. Todo eso nos permite tener un sistema de referencia, y de hecho lo vamos a emplear. De hecho ya lo empleamos ayer aquí, pero vamos a hacer un ejercicio adicional para que esto quede claro. Muchachos, acá está el día de ayer. A la hora de definir el desplazamiento, veíamos que siempre lo vamos a representar con la letra S, y sabemos que el desplazamiento es un vector. Es una cantidad vectorial, y que es debida, se define como el cambio de la posición de una partícula con respecto al marco de referencia. En este caso vimos este ejemplo de una mosquita que se movía desde el punto A al punto B. Desde luego no lo hace en línea recta, lo hace con unas ciertas curvas,
y entonces esas curvas que describen su movimiento para llegar del punto A al punto B, eso es lo que llamamos la trayectoria que sigue la mosquita para ir del punto A al punto B. Pero esto que está marcado en negro con este vector negro es precisamente el desplazamiento, es solamente la distancia en línea recta que, pues que se podría haber movido la mosquita para llegar del punto A al punto B, y ese desplazamiento desde luego tendrá una magnitud, una dirección y un sentido, por eso está representada con un vector, que es este vector desplazamiento. Y definimos ese desplazamiento, muchachos, como la diferencia de los vectores de posición del vector de posición inicial, este es R0, y el vector de posición final. Esto es más bien con la diferencia del vector de posición final menos el vector de posición inicial, y eso nos daría el desplazamiento. Y después veíamos que este desplazamiento tiene dos características básicas, tiene una velocidad y tiene una rapidez. Se puede determinar para esto ambas cosas. Recordamos que la velocidad es una cantidad vectorial. Nuevamente, al igual que el desplazamiento es una cantidad vectorial, tiene magnitud, dirección y sentido. Y además indica qué tan rápido cambia la posición de una partícula conforme pasa el tiempo. Y bueno, definimos que esta velocidad pues es simplemente la relación, la división entre el desplazamiento, entre el tiempo que toma realizar ese desplazamiento. Y bueno, simplemente sustituimos esta definición del desplazamiento aquí para tener otra opción de la velocidad. Y identificamos que también existe otro parámetro que se llama la rapidez. Es una cantidad escalar, en este caso es una cantidad que solamente tiene magnitud, dirección y sentido, perdón, magnitud y sus unidades, que además puede ser igual a la velocidad en magnitud, pero en este caso, como es una cantidad escalar, no tiene dirección ni sentido, solamente es su magnitud y sus unidades. Y en este caso, tanto la velocidad como la rapidez comparten las unidades, las dos tienen las mismas unidades. En el sistema internacional, ya obtuvimos aquí velocidades, pero no hemos obtenido velocidades todavía. Vamos a hacerlo en los siguientes minutos. Pero bueno, recordemos que son cantidades físicas. Una es vectorial, que es la velocidad, otra es escalar, que es la rapidez. Ambas pueden tener las mismas unidades. Y en este caso la rapidez resulta simplemente de dividir la distancia recorrida entre el tiempo empleado. Recordemos que la distancia recorrida es diferente al desplazamiento. Lo vemos claramente pues en los dos lados, ¿no? Pero acá más claramente en la imagen de la izquierda abajo, en donde tenemos pues la trayectoria que sigue una partícula, esta línea negra, una partícula, un cuerpo, lo que sea que se esté moviendo, sigue esta trayectoria marcada por la línea negra. Y si queremos nosotros determinar estos dos parámetros, tanto la distancia como el desplazamiento, fijamos dos puntos, un punto inicial y un punto final. Entonces vemos que esta línea verde me daría la distancia recorrida porque es la que va a través de la trayectoria que sigue este cuerpo al moverse. Y si tomamos una línea recta desde el punto inicial hasta el punto final, entonces lo que tendremos ahí será el desplazamiento. Y ahí vemos claramente la distancia. Esta distancia es claramente mayor que el desplazamiento, porque el desplazamiento siempre es una línea recta del punto inicial al punto final. Entonces, el día de ayer, muchachos, hicimos este ejercicio en el que estaba este señor en algún punto de su colonia y tenía que trasladarse hacia esta esquina en donde estaba la farmacia porque tenía necesidad de comprar algún medicamento. Y vimos que pues tenía varias opciones para hacer eso y escogió pues la más recta, es decir, caminó hacia el este 3 cuadras y luego caminó hacia el norte otras 3 cuadras y finalmente llegó a la farmacia, y lo que calculamos nosotros el día de ayer fue el desplazamiento resultante. Él se desplazó 3 cuadras hacia el este, y luego 3 cuadras hacia el norte, y nuestro objetivo fue determinar este desplazamiento resultante, que es nuevamente, repito,
la distancia en línea recta desde el punto, desde la posición inicial a la posición final. Y esa está representada por este vector desplazamiento resultante, este vector rojo. Y bueno, vimos que, pues como ya sabemos sumar vectores, como sabemos, conocemos la teoría de vectores, pues sabemos que este desplazamiento resultante, pues es simplemente la suma de estos dos desplazamientos. Y lo que hicimos ayer fue, pues en primera instancia, plantear que esta resultante es la suma de estos dos desplazamientos y después escribir cada uno de estos desplazamientos en forma polar, después transformarlos a forma unitaria. Y una vez en forma unitaria simplemente los sumamos y obtenemos el desplazamiento resultante en forma unitaria. Esto es, como estos vectores multiplicados por los vectores unitarios y j están alineados en la misma dirección, los podemos sumar directamente y obtener el desplazamiento resultante. Y una vez que obtuvimos el desplazamiento resultante, muchachos, en la forma unitaria, lo único que hicimos fue transformar esta forma unitaria, regresarlo nuevamente a una forma polar. Simplemente pasamos de esta forma unitaria a la forma polar. ¿Qué hacemos con eso? Pues aquí ya están dibujados y vemos claramente que estos vectores forman un triángulo rectángulo en donde está la longitud de este lado, de este desplazamiento resultante, pues es precisamente la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, y entonces utilizamos el teorema de Pitágoras para poder encontrar qué tan grande es este desplazamiento, de qué tamaño es este desplazamiento. Simplemente sustituimos el tamaño de los lados de este triángulo resultante, el tamaño de los catetos de este triángulo que se forma con estos vectores, y determinamos la magnitud de este desplazamiento. En este caso fueron 283.019 metros. Y con esos mismos datos, muchachos, determinamos la dirección en que se realiza este desplazamiento, porque la dirección pues está dada por este ángulo. Desde luego, todo ángulo se mide con respecto a la horizontal. Y este ángulo, pues lo obtuvimos sacando la relación entre el cateto opuesto, en este caso el segundo desplazamiento, más bien la magnitud del segundo desplazamiento, que en este caso fue de 240 metros, entre la magnitud del primer desplazamiento, que fue de 150 metros, y obtuvimos finalmente que el desplazamiento que realizó esta persona para ir de la posición en que estaba hasta la farmacia, pues fue de 283 metros en una dirección de 58 grados. Eso es lo que él tendría que desplazarse, si pudiera hacerlo en línea recta, desde esta posición donde está hasta esta posición de la farmacia. Esto es el desplazamiento, muchachos. Y entonces con esto vamos a continuar para definir también la velocidad y la rapidez. Ahorita apenas llevamos lo que es el desplazamiento. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es calcular la velocidad y calcular la rapidez de esta persona para trasladarse hasta este punto. Muchachos, antes de pasar a eso, ¿alguna duda, pregunta o comentario con respecto a esto? Ya hice el resumen de lo que vimos ayer. Muchachos, A duda. esos 58 grados, ¿a cuánto se lo restó, profe? A nada. A nada. No, en este caso, si te das cuenta, esta resultante, esta línea roja, este vector rojo, si lo colocáramos dentro de un sistema de referencia, que de hecho ya está ahí, pero si lo dibujáramos así como está dibujado, fíjate que este vector rojo, que es el desplazamiento resultante, estaría pues más o menos aquí, ¿no? Cerca de 60 grados, por aquí así, estaría este desplazamiento resultante. Y entonces, como está aquí, estaría cayendo en el primer cuadrante de este plano cartesiano. El ángulo con respecto al eje X que nos interesa es este. Entonces, en este caso, ya lo vimos cuando vimos la suma de vectores, en este caso, pues el ángulo que obtenemos por medio de esta fórmula, que es la tangente inversa de la coca, pues aquí no hay que hacer nada. Este ángulo que obtenemos es exactamente el que existe con el eje X. Si, Ah, sí, porque está en el primer cuadrante. Sí. Así es, si estuviera por acá, ya tendríamos que hacer algo, porque lo que calculamos es este, y entonces aquí tendríamos que restarle
a este ángulo que calculamos, que siempre le llamamos teta, tendríamos que restarle 180. Pero a 180 le tendríamos que restar este. Y si nuestra resultante quedara por acá, ¿qué tendríamos que hacer, muchachos? Porque el que vamos a calcular Sumarle es 180. ¿Mande? Sumarle 180. Darle 180, es decir, hacer 180 más el ángulo que calculemos. Y en el último, muchachos, en el cuarto cuadrante, Se le resta, Se le resta 360. 360, que sería la circunferencia completa, le restaríamos el ángulo teta, que es el que calculamos menos esta teta, y así lo determinaríamos. Entonces, en este caso, como cayó en el primer cuadrante, no tuvimos que hacer nada. Con este ángulo que calculamos es directamente el que tiene este movimiento. ¿Sí aclaramos con eso, muchachos? Sí, profe, Sí, gracias. profe. Ok. Entonces vamos a hacer a continuación lo que sigue es calcular esta velocidad y esta rapidez. Y vamos a ver la diferencia entre ellas dos. Ya tengo aquí, muchachos, pues la imagen de lo que hicimos en la diapositiva previa. Aquí tengo ya mi rapidez y aquí tengo también mi definición de la velocidad, muchachos. Voy a recordar, aquí veo que la velocidad, que sé que es una cantidad escalar, pero no es una cantidad vectorial, también es un vector, resulta de dividir el desplazamiento entre el tiempo que le toma realizar ese desplazamiento. Muchachos, este señor caminó 3 cuadras hacia el este y luego 3 cuadras hacia el norte. Vamos a estimar un tiempo. ¿Cuánto tiempo les gusta que se pueda tardar esta persona en recorrer esas 6 calles? Díganme algún número. Unos 25 minutos. 25 minutos, no, es solo que se vaya de rodillas, no es mucho tiempo. Bueno, ¿5? 15. 2. vamos a hacerlo con algo más pequeñito para que sea, no salga tan grande. Fíjense, 3 cuadras de 50 metros y 3 cuadras de 80 metros. Vamos a ponerle 10, ¿no? Para que no sea, ¿qué les parece? Vamos a suponer que el tiempo que esta persona tarda en recorrer en ir desde la esquina en la que se encontraba hasta la farmacia es de 10 minutos. Entonces, muchachos, si necesitamos determinar la velocidad de acuerdo con esta definición, eso sería el desplazamiento dividido entre el tiempo. Entonces, el desplazamiento, muchachos, ya lo tengo aquí. Fueron 283.019 metros. Con una dirección de 57.99 grados. Ese fue nuestro desplazamiento, ya lo calculamos. Y si hago la relación, es decir, si divido eso entre el tiempo que le tomó recorrer hacer ese desplazamiento, obtengo la velocidad, muchachos. Pero estoy dándome cuenta que aquí el desplazamiento está expresado en metros. Este tiempo no está expresado en unidades del sistema internacional. ¿En qué se mide el tiempo en el sistema internacional? Muchachos, ¿alguien se acuerda? Por ahora, ¿no? En segundos. En segundos, muchachos. En todos los sistemas, recuerden que en todos los sistemas se mide igual y en todos los sistemas se mide en segundos. Estas son formas de agrupar ese tiempo. Los minutos, las horas, los días, los años son formas de agrupar ese tiempo, pero la unidad básica del sistema internacional de tiempo es segundo. Entonces, muchachos, necesitamos expresar pero en este tiempo en segundos. ¿Cómo hago para convertir estos segundos? Multiplicarlo por Multiplicar por 30. 60. Por 60, perdón. Efectivamente. Para ser limpios tendríamos que hacer una conversión. Tendríamos que pasar estos minutos a segundos. Y aquí poner algo en minutos para convertir. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué ponemos arriba? ¿Qué ponemos abajo? Arriba van 60 y abajo va 1 minuto. 60 segundos es 1 minuto, están multiplicando por unidad. Y efectivamente 10 por 60 me da 600. Sí.
Sí, 600, estos minutos con estos minutos se eliminan y me quedan 600 segundos. Eso es lo que se tardó, 600 segundos. Muy bien. Ahora sí vamos a sustituir este tiempo aquí, 600 segundos. Si me ayudan con sus calculadoras, muchachos, ¿cuánto es? Aquí tenemos un vector dividido por un escalar. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer para, cómo afecta esta cantidad que está abajo a la cantidad de arriba? ¿Qué hacemos? Simplemente dividimos, muchachos, este valor entre 600. ¿Cuánto es? ¿Me ayudan con sus calculadoras? a mí me dio 0.471. Ok, 0.471. Muy bien, gracias, Raúl. 0.471. Las unidades, muchachos, aquí tenemos metros en el numerador, segundos en el denominador. Entonces quedan como tal. ¿Qué pasa con este ángulo? ¿Se baja? ¿Se queda igual? Se queda igual, no le pasa nada. Recuerden que cuando tenemos un vector dividido por un escalar, no le pasa nada al ángulo, simplemente se afecta la magnitud, pero el ángulo sigue siendo el mismo. Y entonces de aquí podemos sacar pues, varias conclusiones. Para empezar, la velocidad y el desplazamiento tienen la misma dirección, tienen el mismo ángulo. Y los dos son vectores porque tienen pues, una dirección. En este caso está dado por este ángulo. Y bueno, ¿cómo podríamos interpretar este resultado, muchachos? 471 metros por segundo. Se lee así metros por segundo, aunque son metros por segundo. Siempre leemos metros por segundo. ¿Qué me dice? Pues me dice que esta persona, por este desplazamiento que realizó, es como si se hubiera caminado 471 metros. Es decir, como si hubiera avanzado 47 centímetros cada segundo. Si se tardó 15 minutos en llegar aquí, o sea, por eso se me hacía mucho tiempo, pero bueno, vale, puede ser que camine muy lento. Esto me da casi como medio metro, un poquito menos de medio metro cada segundo. Si interpretamos esto es menos de medio metro sería 0.5 metros. Entonces esto es menos de medio metro cada segundo es lo que se mueve esta persona para llegar de aquí a acá. Y bueno, ahí calculamos la velocidad, muchachos. Ahora vamos a calcular la rapidez. Recuerden que la rapidez está aquí expresada como la distancia que se recorre entre el tiempo que le toman recorrer. No es el desplazamiento, ahora es la distancia. ¿Cuál es la distancia que recorrió esta persona para ir desde este punto hasta la farmacia? ¿Cuál es la distancia que recorrió? Recuerden que la distancia es la longitud de la trayectoria. 283.019. Ese es el desplazamiento, sí. Esa es la distancia que hubiera recorrido en línea recta. Pero ¿cuál fue la distancia real que recorrió? ¿Cuál fue su trayectoria? Recuerden que su trayectoria está dada por esta línea amarilla. ¿Cuánto recorrió para llegar a la farmacia? 390 metros. 390 metros. Chéquense que caminó 3 cuadras de 50 metros, son 150. Y luego 3 cuadras de 80 metros, fueron 240 y 150, 390 metros efectivamente. Muy bien, Marilia. Entonces, eso fue la distancia que él recorrió. Recuerden que la distancia recorrida es la longitud de la trayectoria. Y en este caso su trayectoria fue a través de estos dos direcciones de los vectores. Entonces, eso fueron 390 metros. Y esto en el mismo tiempo, que son los 600 segundos. Y me dicen cuánto me da esto, muchachos. 390 entre 600. 0. ¿Qué? 0.65. 65. Ok, 0.65. Las unidades son también metros por segundo. Decíamos que tanto la velocidad como la rapidez
tienen las mismas unidades, pero la velocidad es un escalar, pero la rapidez es un escalar, la velocidad es un vector, porque la velocidad aparte tiene su dirección y sentido. Y además, en este caso son diferentes, en algunos casos pudieran ser iguales. 0.6, 0.65, ok, sí, gracias. Vamos, vamos a acostumbrar muchachos a no manejar solamente un decimal. Si tenemos 2 o 3 en nuestro resultado, hay que manejar al menos 2 decimales, porque sí, siempre tenemos por ahí algunas discrepancias cuando alguien nada más maneja un decimal. Entonces, 0.65 metros por segundo. En este caso, creo que es exacto, no hay más decimales hacia adelante. Pero bueno, muchachos, chequen la diferencia en magnitud de las velocidades. Aquí aparentemente es más pequeña porque pues es una distancia más corta. Finalmente el desplazamiento es una distancia más corta porque es la distancia en línea recta. Y la rapidez me dice que pues este señor avanza siguiendo esta trayectoria, avanza 0.65 metros, o sea, como 65 centímetros cada segundo para ir desde este punto hasta la farmacia. Entonces, así lo podemos interpretar esta rapidez, pero se ven en algunos casos, sobre todo en el movimiento rectilíneo uniforme, esta velocidad y esta rapidez, pues, van a ser iguales en magnitud, pero ya lo veremos un poquito más adelante. Muchachos, hasta aquí determinamos para este ejercicio lo que es el desplazamiento, la velocidad y la rapidez. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, maestro, ninguno. Maestro. No, profe. ¿No? No. Bueno, No, maestro. vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer un ejercicio igualito para que ustedes me digan. Tenemos aquí, ya puse ya amplié un poquito más el espectro. Vamos a suponer que, no sé, hay una persona por aquí. Vamos a suponer ahora que todos está parejo. Ahora son calles de 100 metros. Y aquí, bueno, para ahorrar tiempo voy a poner también de aquí a acá son de 100 metros. Y vamos a suponer, muchachos, esto es parejo para todos, ¿no? Vamos a suponer que hay una persona que parte de esta posición. ¿De dónde se la voy? De aquí. De aquí parte y pues se mueve entre las calles, aquí como marca se va primero una calle hacia el este y luego camina 2 calles hacia el norte. Y luego camina 3 calles hacia el este, hacia el oeste, perdón. Y luego camina otras 3 calles hacia el sur. Y entonces finalmente llega hasta este punto. Después de un cierto tiempo, esta persona ya no está ahí, sino que llegó hasta este punto. No es cierto, hasta este punto no. Vamos a darle un poquito más. Vamos a darle hasta acá, hasta esta esquina. Muchachos, después de un cierto tiempo, esta persona pues llegó a este punto. Vamos a ver, voy a ponerle en otro color. Entonces caminó 1 cuadra hacia el oeste, luego caminó 2 cuadras hacia el norte, perdón, hacia el este, luego 2 cuadras al norte, y luego caminó 3 cuadras hacia el oeste, y luego caminó 4 cuadras al sur. Y entonces la idea es determinar el desplazamiento resultante de esta persona, muchachos. Para empezar, ¿cómo podría
De acuerdo a la definición que vimos, ¿cuál sería el desplazamiento resultante, muchachos? ¿Dónde estaría ese desplazamiento resultante? ¿Cómo lo podría dibujar aquí como está este esquema? ¿Cuál sería el desplazamiento resultante? Una línea desde el punto inicial hasta el punto donde quedó. Muy bien, una línea desde el punto inicial, que es este punto, hasta el punto donde quedó. Entonces, aquí sería mi desplazamiento resultante. Y este desplazamiento resultante lo podría yo, es un desplazamiento resultante, es un vector que tiene una cierta magnitud y tiene una cierta dirección. ¿Y cómo podríamos calcularlo? Pues veo que aquí hay varios desplazamientos. Tendría que sumar este desplazamiento, primero el desplazamiento que se hizo en esta dirección. Voy a marcarlos. Tendría yo varios desplazamientos porque tendríamos primero un desplazamiento en esta dirección, cuando se movió hacia el este. Luego tendríamos un desplazamiento en esta otra dirección. Aquí vamos a ver un primer desplazamiento, por ejemplo. Aquí un segundo desplazamiento. Luego otro desplazamiento de aquí para acá. Un tercer desplazamiento. Y finalmente, pues se desplazó también desde aquí hasta acá. Aquí tenemos un cuarto desplazamiento. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer para obtener este desplazamiento resultante? Muchachos, Sumar los vectores. sumar los vectores. Este desplazamiento resultante pues sería la suma de todos estos desplazamientos. El desplazamiento 1 más el desplazamiento 2. Y ¿se acuerdan, muchachos, cómo podemos sumar más de dos vectores? Por métodos rectangulares. Por el método de los componentes rectangulares tendríamos que poner todos nuestros vectores aquí. En este sistema cartesiano. Y sumarlos, sacar sus componentes y eso, bueno, estaría bien. Eso sería una opción gráfica. En estos vamos a hacer una resolución, en este caso gráfica, que bueno, que más bien es más parecida al método del polígono. Así como está planteado este problema, pues a lo mejor nos sirve un poquito más. Vamos a arrancar, muchachos, vamos a poner nuestro sistema de referencia precisamente en la posición inicial de esta persona, aquí, donde está él parado. Ahí vamos a ubicar nuestro sistema de referencia. Entonces, si de ahí trazamos nuestro primer desplazamiento, muchachos, ¿cuánto nos se desplazó hacia el este, muchachos? 100 metros con una dirección de 0 grados. 100 metros con una dirección de 0 grados. Entonces, eso lo trazamos aquí. Vamos a poner que aquí la persona estaba en el origen, de hecho, así lo tracé aquí. Este es el eje Y y este es el eje X. La persona estaba en el origen, entonces se trasladó 100 metros en esta dirección. 100 metros, ¿no? Luego, muchachos, se trasladó. Si hacemos el método del polígono, vamos a dibujar a continuación el desplazamiento 2. ¿Cuánto es el desplazamiento 2? 200 metros 200 con una metros con una dirección dirección de 90 grados. 30 grados, 200 metros hacia acá. Y luego el desplazamiento 3. Para el desplazamiento 3 tengo que dibujar exactamente en la misma dirección. Digo, perdón, en una continuación del otro. Método del polígono. ¿Cuánto se desplazó hacia el oeste? 300 300 metros. metros con una dirección de 180 grados. 80 grados, ok. 300 metros. Aquí serían 100 y otros 200 para acá. Aquí serían 300. Entonces aquí 300 metros. Luego de aquí, ¿cuánto se desplazó? 400 metros con una dirección de 270 grados. 400 metros con 270 grados, perfecto. Si lo dibujo aquí, aquí llevaría 200. Entonces aquí tendrían que ser otros 200 más. Y aquí estará. Y aquí fueron 400 metros. Ya está. Entonces, gráficamente esto sería lo que hizo.
Y entonces, nuevamente, si recuerdan el método del polígono, me dice que para encontrar la resultante tendría que trazar del punto de origen del primero al punto final del último, y esto me da precisamente el desplazamiento resultante. Bueno, esta es una recta que me salió más bien curva. Voy a ver si en un segundo intento me sale recta. Va de aquí a acá. Está un poquito mejor. Este sería mi desplazamiento resultante. Muchachos, podría yo hacer la suma directamente, como decían, efectivamente, por las componentes rectangulares, ponerlos todos en el origen y sumarlos, pero también puedo hacer esta cuestión gráfica. Lo único que tengo que hacer es determinar cuánto tiene aquí, muchachos. Este vector resultante está formado por dos componentes. Si yo lo proyecto hacia los ejes, tengo aquí una componente en el eje X. Tengo aquí una componente en el eje Y. ¿Cuánto hay, muchachos, de este punto de origen hasta este punto donde está esta componente en X? ¿Cuánto hay aquí? 200 metros. Sí, entonces, 200. Se dan cuenta que acá aquí de este punto a este punto fueron 300, pero aquí hay 100, entonces aquí hay 200 metros. ¿Y cuánto hay de este punto de origen a este punto donde está el extremo o la punta de nuestro vector resultante? También 200 200. metros. 200 metros. También hay 200 metros. 200. Muy bien. Entonces aquí tenemos que determinar